Horas, ¿sí? Maru. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar en este encuentro. La verdad que es un placer. Primero lo que les voy a pedir a todos es que silencien los micrófonos porque por ahí se escuchan ruidos de fondo, así que silenciamos todos. Al final de la exposición de nuestras compañeras va a haber tiempo para preguntas, para algún agregado, algún comentario, así que van a poder participar los que quieran. Así que bueno, un placer enorme para mí presentar estas tres compañeras de trabajo en salud pública en la Municipalidad de Rosario. Ellas tres, trabajadoras del primer nivel de atención sanitaria, son la licenciada María Fernanda Gingini, bueno, como dije, que trabaja en el primer nivel de atención, también es docente en la cátedra de lenguaje y aprendizaje normal de nuestra Escuela de Fonobiología y es integrante del equipo de investigación fonobiología social y comunitaria, también de nuestra escuela, de la facultad nuestra y nuestra Universidad Nacional de Rosario. La licenciada Micaela Fagioli, también trabajadora en el primer nivel de atención sanitaria, las tres en distintos centros de salud, o sea que cubren bastante territorio de nuestra ciudad. Integrante del cuerpo de delegadas graduadas de la Comisión Asesora de la Escuela de Fonobiología. Y la licenciada en Fonobiología, Celina Jasinski, además de trabajar en atención primaria, es JTP en la Cátedra de Introducción a la Salud Pública de la Escuela, y auxiliar docente en la Cátedra de Patologías y Terapéuticas Fonobiológicas en la Discapacidad Auditiva, también en nuestra Escuela de Fonobiología. Así que bueno, les damos la bienvenida para que puedan desarrollar su exposición. Bueno, tomo la palabra, como habíamos acordado, ¿sí? Tuvimos unas reuniones previas entre nosotras, ¿sí? Y nos pareció interesante arrancar en este recorrido haciendo un poquito de historia, de cómo se fue gestando todo esto del territorio, cómo fue apareciendo nuestra figura como fonoaudiólogas en los centros de salud, ¿sí? Así que bueno, por ser la más vieja en el equipo este de tres, me toca empezar a hacer un poquito de historia. Y en realidad hacer historia desde el año que yo entro a trabajar en la municipalidad, que es el año 2006, ¿sí? Entonces, bueno, contar un poco cómo fue este ingreso a la municipalidad, que fue por un proyecto de presupuesto participativo y que estos presupuestos participativos tienen que ver con proyectos que arma la población, los vecinos y las vecinas de determinadas zonas de la ciudad, y que bueno, que estos proyectos que eligen y se arman desde una propuesta de la población son votados también por los mismos vecinos. Bueno, este proyecto inicial fue para trabajar en atención temprana en el Distrito Noroeste. Ingreso con Rita Sileo, que fue mi compañera en mucho tiempo, durante muchos años. Y esto que fue un proyecto, digamos, teórico, porque estaba armado en la teoría, lo pudimos ir bajando de a poquito a la práctica. Nos tocó todo el Distrito Noroeste en ese momento, a partir del año 2006, como dije antes, y la verdad que fue una tarea bastante ardua de, bueno, llegar a los equipos, conocer cómo estaban conformados. Para nosotras era todo muy, muy nuevo esto, poder bajar algo que a nosotras mismas nos habían armado y que, bueno, y que teníamos que tratar de llevar a la práctica. Y obviamente que era un trabajo que no iba a ser dentro del consultorio porque era un trabajo pautado para hacer en forma de taller, era un trabajo grupal. Así que bueno, fue como un trabajito artesanal la tarea de ir conociendo cada equipo, cada población, porque a pesar de ser un distrito de la ciudad, cada centro de salud está anclado en un lugar diferente y la población de cada lugar es diferente. Entonces nos tocaba conocer no solo los equipos, sino también la población con la que íbamos a trabajar.
Esto se mantuvo durante un tiempo bastante prolongado, esto de hacer los talleres de atención temprana, pero bueno, después también la población empezó como a solicitar otro tipo de atención por parte nuestra, había otras demandas que tenían que ver también con edades de niños en edad escolar, porque nosotras estábamos trabajando con niños menores de 3 años en ese momento. Entonces, las demandas empezaron a abrir, digamos, otro tipo de consultas, y ahí sí tuvimos que armar otros dispositivos que tenían que ver más con cuestiones del consultorio o el trabajo con escuelas o instituciones de la zona. Después, a medida que transcurrieron los años, bueno, esto se fue transformando, empezamos a utilizar otras estrategias de atención, de trabajos grupales, individuales, el recorrido por el territorio, porque no era solamente quedarse dentro del centro de salud, a veces también íbamos a los domicilios, a entregar turnos, a buscar a la gente para saber por qué no llegaban, o cuando los citábamos, o cuando había que hacer una evaluación. Eso nos permitió también conocer de alguna manera la población, ¿sí? Y en ese momento, bueno, los centros de salud no contaban con fonoaudiología. De las primeras que veo ahí en pantalla fue Silvia García Lodi, y Lucía Corneli, que ellas sí ya estaban trabajando en centros de salud y fueron también un poco nuestras compañeras en este armado de trabajo de lo grupal, porque ellas también habían estado involucradas en esto del proyecto de atención temprana y en el armado. Y a medida que, bueno, que nosotras fuimos cubriendo los centros de salud del noroeste, también se empezaron a abrir otras posibilidades de ingreso de nuevas compañeras en esto de la atención primaria de la salud. Y así, los años que siguieron, bueno, se abrieron concursos, porque siempre esto fue, digamos, por concurso, y ingresaron nuevas colegas, ingresó Micaela, ingresó Celina, todas en diferentes momentos, pero bueno, con un objetivo y una visión del trabajo en centros de salud muy parecida, o digamos con muchas cosas en común. Nosotras habíamos hablado de tomar como distintos ejes en esto de la charla, tomar en principio, bueno, esto de que tenía que ver un poquito con cómo nosotras nos insertamos en el territorio, y bueno, y las chicas van a hablar de otros ejes que habíamos pautado que tienen que ver con esto de la clínica, y bueno, y cómo nos manejamos dentro del centro de salud o fuera del centro de salud. Bueno, en primer lugar, cortito, mi agradecimiento a la Escuela de Fonoaudiología y al IUFAR por gestar y habilitar estos espacios, porque realmente a nosotras nos permite poder invitarnos a intentar conceptualizar y hacer, digamos, transmitible nuestra experiencia, como ponernos un poco a pensar en esto que hacemos, digamos, que a veces, bueno, pasa que la vorágine cotidiana y la cantidad de cosas que uno está haciendo todo el tiempo no te permiten darte lugar a poder sentarse a pensar, bueno, cómo poder transmitir algo de todo lo que construimos, digamos, en el centro de salud y con los equipos y en el territorio. Un poco lo que me tocaba a mí transmitir o intentar armar es, digamos, bueno, nosotras trabajando en el primer nivel de atención, tenemos, digamos, o hay, digamos, un lineamiento de trabajo desde la estrategia de atención primaria de la salud. Entonces, un poco la propuesta era decir, bueno, poder hacerle algunas preguntas, ¿no?, a la atención primaria de la salud a partir de estos principios que son conocidos, que se manejan, digamos, transversalmente en todas las disciplinas, y repensar, digamos, bueno, qué lugar construimos, digamos, como profesionales de la fonoaudiología desde la atención primaria de la salud. Entonces, un poco, bueno, me venían así como a la mente esto, bueno, las que transitamos los centros de salud,
nos encontramos con el lenguaje, digamos, de la atención primaria de la salud, en donde se habla de equipos de referencia, donde se habla de interdisciplina, donde se habla de trabajo interinstitucional, donde se habla de trabajo en red, donde se habla del apoyo matricial, donde se habla de la equidad y del acceso a la salud. Pero cómo con este correr de los años y a partir de todo esto que traía Fer, de cómo se fue construyendo el lugar, digamos, de la fonobiología en la atención primaria de la salud, y qué es lo que fuimos construyendo y qué es lo que nos queda por construir o por revisar o por transformar, ¿no? Entonces, me pensaba en esto de que, digamos, si bien la atención en el territorio te invita, ¿no?, a salir del consultorio y a empezar a construir estrategias en la comunidad, con la comunidad y para la comunidad, no basta solamente con eso, digamos, con esto de decir, bueno, salgo al territorio, ¿no? Bueno, pero ¿qué voy a ir a hacer ahí, digamos, ¿no? ¿Cómo nosotras en cada espacio podemos construir también una singularidad, ¿no? Una singularidad sobre ese niño, sobre esa niña que nos demanda nuestra atención, sobre ese grupo familiar, sobre esa comunidad específica en la que está inserta ese centro de salud, que nosotras trabajamos entre 3 o 4 centros de salud cada una y podemos dar cuenta de que cada territorio es totalmente diferente. Entonces, estos principios que son parte de la atención primaria de la salud, artesanalmente, ¿no?, se van construyendo o se van realizando y se van poniendo en acción dependiendo de cada situación concreta, ¿no? Esto que traía Caro al principio, de una práctica situada, de una práctica pensando al sujeto en el contexto en el que vive, que tiene su historia, que tiene su cultura, que tiene sus condiciones materiales, ¿no?, y simbólicas de existencia que lo van a estar determinando y va a determinar sus procesos de salud y enfermedad. No podemos no estar construyendo nuestra práctica a partir de esos cimientos teóricos que inevitablemente empezamos a traerlos desde otras disciplinas, digamos, empezamos a intentar buscar en otros posicionamientos teóricos poder dar respuesta a todo eso con lo que nos encontramos en el centro de salud, que es tan diferente a lo que vimos en la facultad y que es tan diferente a lo que por ahí podemos encontrarnos en un consultorio más acotado, cerrado, digamos, y solamente pensando en una intervención clínica, ¿no? Entonces, repensando esto y haciéndole un poco de preguntas a la atención primaria de la salud y cómo vamos construyendo nuestro lugar, quería compartirles como dos situaciones, digamos, pensaba en algún ejemplo concreto como para también hacerlo un poco más cercano y tangible, digamos, sobre quizá algunas acciones que vamos realizando, vuelvo a repetir, realmente artesanalmente, no hay nada estipulado, ni hay ningún libro que nos diga cómo ser fonobiólogas en primer nivel de atención, sino que es articular estos conceptos que son realmente trazadores y transversales de la atención primaria de la salud, pero bueno, cómo eso lo hacemos propio y podemos repensar nuestro accionar. Y se me venía a la mente con relación a la promoción de la salud, que es uno de los principios de la atención primaria, promover la salud, ¿no?, la promoción y la prevención. Y digo, bueno, ¿cómo eso lo apropiamos hacia la fonobiología? Que es muy distinto a promover la salud con una campaña de vacunación, que es muy distinto, ¿no?, promover la salud con otro tipo de campaña, pero ¿cómo es promover o qué acciones de promoción podemos pensar desde la fonobiología?
Y me acordaba de un ejemplo que me sucedió con un jardín de infantes, que hablando, trabajando una situación con los docentes y la directora me dice, venite a dar una charla para hablar del desarrollo del lenguaje, que hay docentes que son nuevas y que estaría bueno, que esto, que lo otro. Bueno, pero se iba eso en la misma conversación, empezaban a hablar de sus alumnos, ¿no? No, porque está sultanito, porque está menganito, porque está este chico que a mí me preocupa y que yo no sé qué hacer y que no sé, y bueno, una cosa y la otra. Entonces, pensando y construyendo también con cada institución, digo, se termina gestando una jornada de trabajo en la institución escolar, pero corriéndonos un poco de esto de ir a contar, ¿no?, la ontogenia del lenguaje y las pautas de alarma que cada docente tiene que tener y tener en cuenta a la hora de estar atentos, ¿no?, o atentas de lo que le sucede a un niño, sino se empezó a construir con los docentes y a retrabajar alguna de esas situaciones que a ellos les preocupaban, y cómo como institución podían gestar intervenciones también particulares para estos niños y que al mismo tiempo eran formativas, digamos, ¿no?, de las docentes, pero fue una jornada en donde no fue solo una bajada de línea, ¿no?, de esto, de la información, ¿no?, que una puede transmitir desde la disciplina, sino también qué estaba demandando esa institución, qué era lo que le estaba pasando, qué era lo que estaba necesitando, más allá de conocer cuáles eran ¿no?, el desarrollo típico, por ejemplo, de la estructuración del lenguaje. Entonces, siempre me hace reflexionar con relación a la promoción de la salud, que tiene que ver con, no solo es esto, gestar una acción concreta y digamos, se gesta, por ejemplo, un taller y uno termina eso y se va, sino que hay algo que se construye con la institución que lo demandó, que se construye con la comunidad a partir de algo que uno puede observar, digamos. Quizá en otra escuela se necesitaba otra cosa, ¿no? O otro ejemplo, digamos, seguramente hay, pero hay algo como, a mí me invitó a deconstruir lo que tenía que ver con la promoción de la salud también, a la hora de ir construyendo con las instituciones. Y por otro lado, también haciéndole preguntas a los principios del APS con relación a lo que tenía que ver con la interdisciplina, con la intersectorialidad y con el acceso a la salud, digamos. ¿Cómo podemos garantizar nosotras como fonobiólogos y fonobiólogas el acceso a la salud fonobiológica, digamos, o a la intervención fonobiológica, ¿no? Entonces, ahí se empiezan a gestar dos preguntas. Por un lado, ¿cuál es el problema, primero, ¿no?, que los equipos quizás, en relación a esto que hablamos antes, más llevándolo a lo asistencial, o a la atención propiamente dicha, ¿cuál es el problema que el equipo de referencia de esa familia está pudiendo observar, ¿no? Y, o sea, un poco esto, ¿por dónde vamos a entrar al problema, digamos? ¿No? Puede ser que se geste un turno para fonobiología, sí, no viene, ¿no? 3, 5 turnos, no viene el paciente. Entonces, ahí hay algo que se empieza a abrir, digamos, con relación a lo que traemos, que es el armado, digamos, de la red, con el que una empieza a trabajar, ¿no? ¿Con quiénes vamos a trabajar para que ese acceso se garantice y esa intervención sea efectiva, ¿no?, y que se concrete, ¿no?, que es lo que ese niño o esa niña está necesitando? Entonces ahí se empieza a armar una red de trabajo, no solo con el equipo del centro de salud que está siendo referente de la familia, ¿no?, y de la situación,
sino también que empezamos a salir afuera, a trabajar con las instituciones por las que transita cada niño, cada niña, a trabajar con los médicos, con las médicas, con los compañeros de salud mental, por ejemplo, en los consultorios conjuntos, que también es algo que hacemos mucho en el centro de salud, porque hay veces que quizá se necesita construir ese vínculo previamente con la familia hacia el espacio de fonoaudiología para que luego llegue. Entonces, también se empiezan a establecer otras estrategias que nos permiten construir la derivación, ver qué es lo que sucede y garantizar ese acceso a partir del trabajo interdisciplinario y a partir del trabajo intersectorial, digamos que al mismo tiempo no solo construye la referencia a veces hacia el espacio, por ejemplo, como son las escuelas, como es el centro de convivencia barrial, como son muchas veces otros talleres que se dan en otras instituciones del barrio, que la familia quizás está más referenciada a otra institución que al propio centro de salud. Entonces, no solo permite que llegue el paciente, sino también permite que ese tratamiento se sostenga en el tiempo, o que esa intervención se sostenga en el tiempo. No es posible el trabajo, por lo menos desde el lugar que lo concebimos nosotras, sin pensar en la interdisciplina y sin pensar en el trabajo intersectorial, que un poco es esta invitación que teníamos como ganas de transmitir con esta charla, que es desde este lugar, desde ampliar los límites del consultorio, tiene que ver con eso, no solo con salir al territorio, sino también qué vamos a ir a hacer cuando salimos del centro de salud, con quiénes vamos a ir a armar lazos, con qué instituciones, y siempre basándonos en esa singularidad, porque cada caso puede necesitar cosas diferentes, digamos, puede necesitar o se construyen redes totalmente diferentes, y es lo que nos invita y lo que hace que nuestro trabajo sea tan versátil, tan artesanal, ¿no? Y tan, digamos, móvil, y que exige como esta adaptación constante y creación, mucha creatividad. Yo lo defino siempre desde ese lugar. Y un poco, ahora continúa Celi, pero para reflexionar y como una invitación para poder pensar que esta práctica comunitaria y este concepto de pensar al sujeto, ¿no?, en el contexto social en el que vive y en determinadas condiciones, ¿no?, materiales y simbólicas de existencia, sirva también para pensar y una transformación a toda la práctica fonoaudiológica, digamos, que pensar al sujeto en su contexto no sea solamente algo del trabajo territorial, ¿no?, si se quiere, en un centro de salud, sino que sea un cambio de concepción también para toda la práctica fonoaudiológica, en todos los contextos donde ésta se realice, digamos, que no sea solo, si bien es mucho más visible, palpable, y la realidad es mucho más compleja, ¿no?, en los lugares donde trabajamos, pero es una forma de construir una práctica desde otro lugar, desde otras concepciones teóricas, que es una invitación, digamos, a seguirlo reflexionando, y que no sea, que no marquemos por ahí, que no se marque esta diferencia, ¿no?, que en el territorio hay, digamos, o sea, se mira al sujeto de una manera, ¿no?, y en el privado o en el consultorio se lo mira de otra forma, ¿no?, sino intentar que quizá estas experiencias o el tránsito por estos espacios pueda nutrir y transformar toda la práctica fonoaudiológica, todas las intervenciones fonoaudiológicas que puedan gestarse. Bueno, doy paso a mi compañera.
Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer esta invitación y que nos consideren para comentar lo que hacemos y lo que vivimos día a día y poder, digamos, multiplicar nuestras experiencias para que también sean provechosas para otros y otras. Así que bueno, decidimos que yo iba a comentar, sobre una estrategia de intervención que, digamos, que atraviesa todos los centros de salud y que es una política de salud pública, que son los talleres de desarrollo infantil oportuno, que están armados intersectorialmente con, digamos, salud y lo que era desarrollo social, que ahora se llama desarrollo humano y hábitat. Yo soy la más reciente incorporada a los centros de salud en estos concursos que se estuvieron haciendo, entonces, me tocó llegar, digamos, a dinámicas que tal vez ya un poco estaban armadas por mis compañeras y venían siendo transitadas por otras personas antes que yo, pero en esto, como comentaban mis compañeras, trabajamos en varios centros de salud y, sucedió que, yo venía de trabajar en otros ámbitos dentro de lo privado y, encontrarse con las formas de trabajo desde lo público es muy diferente, y también es muy diferente porque había centros en los que yo estoy asistiendo que no había habido fonoaudiología nunca, y otros en los que sí. Entonces, también un poco nuestro trabajo consiste en, si bien los profesionales con los que compartimos conocen lo que es la fonoaudiología y nuestro trabajo, por ahí las formas, las dinámicas, los tiempos, no es algo con lo que estaban familiarizados en gran parte de los centros donde yo me desempeño. Entonces, también fue un poco dar ese paso. Y también es un paso a nivel personal poder empezar a comprender que no todo abordaje fonoaudiológico tiene que ver con un abordaje individual en el consultorio, que ya sabemos que muchas veces, digamos, dentro de los centros de salud no es el ideal, digamos, o que venimos pensando a lo largo de nuestros años de formación en la facultad, pero a su vez hay que empezar a trascender, porque la demanda es muchísima, y entonces hay que encontrar otras estrategias que sean más adecuadas, como dicen mis compañeras, al contexto, a la comunidad particular a la que con la que vamos a interactuar, y además que la riqueza que tiene es que podemos contar con otros de otras disciplinas para elaborar proyectos juntos. Este proyecto de desarrollo infantil fue gestado intersectorialmente, como les contaba. Son talleres que se vienen realizando ya hace unos años, organizados, digamos, cada centro de salud tiene un dispositivo propio que se arma con el CCB, que sería el Centro de Convivencia Barrial, de cada equipo, correspondiente a cada equipo, al cual se invita, porque en realidad es una invitación. En algunos otros casos es una indicación ya como algo un poco más del orden terapéutico, pero en realidad nosotros lo llamamos invitación, ¿sí? Donde se invita a niños a menores de 3 años o hasta 3 años que tengan algún riesgo o algún desafío en el desarrollo, ¿sí? Real o potencial, ¿sí? O que se reconozca una vulnerabilidad en algún aspecto de su desarrollo. Estos talleres son llevados a cabo por un equipo que cuenta, con un equipo mínimo que está constituido por un docente, ¿sí? Que viene del área de desarrollo social, un docente, de nivel inicial. Generalmente hay un médico pediatra o médica pediatra o generalista, y sí o sí también tiene que participar un profesional de salud mental, es decir, un psicólogo o psicóloga. Y dentro de los otros que pueden participar, ese cuarto participante puede ser un fonoaudiólogo o fonoaudióloga. Y esto fue algo interesante o algo como uno de los primeros desafíos con los que yo me encontré cuando empecé a trabajar, de que, los equipos estaban muy ávidos a realizar derivaciones, de tratamientos, de tipo más individual, o era eso lo que parecía que era la demanda más sobresaliente.
Pero bueno, los equipos que me permitieron o que pudimos consensuar que yo empiece a participar de esos dispositivos, empezamos a ver que, digamos, dentro de esos desafíos o esas vulnerabilidades que presentaban estos niños que estaban siendo invitados, tanto ellos como su madre o padre o cuidador asisten, digamos, en duplas o triplas. Nosotros a veces inventamos ese concepto de tripla porque van a veces el papá y la mamá o la mamá y la abuela, entonces, bueno, no siempre es una dupla. Empezamos a ver que, bueno, que uno de los desafíos más frecuentes era la comunicación y el lenguaje. Entonces, ahí se armó como una tensión entre, bueno, la posibilidad de invertir esas pocas horas que voy por semana o que vamos o que participamos en los centros de salud a la atención individual de esos pacientes que hacía a lo mejor hasta años que estaban esperando un momento de atención, o participar en estos dispositivos. Que la verdad tienen una dinámica muy interesante y muy diferente a la que llevamos a cabo en un consultorio individual, digamos. Donde, bueno, digamos, priorizamos todo lo que es el juego, el espacio, el compartir con el cuerpo, compartir a través de la música, a través de el contacto corporal desde otro lugar. También tenemos un momento de compartir alimentos y de compartir otras maneras de acercarnos a la alimentación. Y después tenemos un momento de retrabajo, digamos, de los profesionales que participamos. Y ahí en esos retrabajos, bueno, surgió esta tensión entre que la fonoaudiología debería estar o no, o podría ir cada tanto, podríamos participar esporádicamente, digamos, que nos convoquen en el momento de que hubiera una patología o algún paciente en particular. Y realmente es digamos, una lucha o digamos, un proceso de sostenimiento, poder participar activamente de estos talleres. Si bien la modalidad de taller es una modalidad súper apropiada para el trabajo en APS, en lo que es el primer nivel, porque nos permite llegar a más personas, nos permite trabajar objetivos a lo mejor más amplios, y poder construir con la comunidad, digamos, un código común, que si bien el lenguaje lo compartimos, pero empezar a construir códigos comunes que son tan importantes para hacer estas intervenciones en el lenguaje, que no es lo mismo en los códigos que se manejan en determinado barrio que en otro, y eso se construye estando, participando activamente y no estando encerrados dentro del consultorio. Entonces, bueno, es un poco una construcción constante con los equipos, esto de poder participar activamente y que no solamente seamos requeridos, así como en otros momentos éramos una subespecialidad dentro de otra profesión, sino que nuestra mirada y nuestras intervenciones tienen que ser in situ, ahí en el momento donde podemos empezar digamos, a contribuir en este saber colectivo, ¿sí? En los equipos que yo puedo participar con más frecuencia en este dispositivo, empecé a notar con alegría que tanto médicos, docentes, profesionales de la salud mental empiezan a hacer intervenciones donde empiezan a manejar un lenguaje más cercano al nuestro. Ya no hay que explicar a lo mejor la diferencia entre una patología de la comunicación y del lenguaje, ya, o sea, empezamos a compartir también un código común con los compañeros. Y ellos empiezan a notar esta diferencia en nuestra presencia ahí. Y también una de las cosas también más gratificantes y creo que nos invitan a poder sostener esto en el tiempo y multiplicarlo a otros espacios, es los resultados que se ven, digamos, en los usuarios, en la población. Porque realmente empezamos a ver que las propias mamás, porque bueno, frecuentemente digamos, el adulto que acompaña a esos niños es la mamá en general, pero bueno, por eso sale más fácil mamá, pero no tiene por qué ser siempre
la mamá, la figura, digamos, de sostén ahí. Empiezan ellas mismas a poder hacerse de esas herramientas, a poder hacer ellas también intervenciones. Entonces empiezan a poder ser, digamos, ellos mismos constructores de su propia salud y empiezan a poder identificar algunas pequeñas cuestiones donde poder decirle, no, van interviniendo, digamos, a lo mejor en la comunicación de los niños y otra mujer, digamos, en otras duplas. Entonces dice, fíjate, acá le podés ofrecer otra cosa, acá quédate tranquila que ya se le va a pasar, al principio a mí me pasaba. Entonces empiezan a poder de alguna manera tomar esas indicaciones de otra manera. Y después, porque también hay un espacio para volver al centro de salud y hacer otro tipo de intervenciones, nos pasa que nos encontramos con esas familias donde yo estuve participando en el dispositivo, y el encuentro es de otra manera, porque poder salir del centro de salud, sacarnos el ambo, sacarnos la chaquetilla, ya no ser ese profesional, digamos, de alguna manera más inaccesible, digamos, poder sentarnos, compartir un desayuno, compartir un juego, ver que nosotros también nos tiramos al piso, porque también muchas veces nosotros hacemos indicaciones en el consultorio, sentate en el piso, jugá con tu hijo, y bueno, pero también a ver si nosotras ponemos el cuerpo ahí, y realmente los encuentros que se han sucedido después de esas experiencias son totalmente diferentes. Pueden, a lo mejor una intervención que en otro momento sería mucho más dificultosa, porque obviamente que no siempre estas intervenciones logran el objetivo que perseguíamos, ni se pueden revertir todas esas situaciones. Muchas veces esos niños que estaban en riesgo o en vulnerabilidad, por lo cual fueron invitados a participar al espacio, después tienen que efectivamente continuar con un tratamiento más de índole individual. Pero ya hay un vínculo, hay otra construcción entre lo que es, porque incluso para las familias era novedoso que existiera fonoaudiología, por ejemplo, en estos centros donde no había habido nunca. Entonces, bueno, ya no es esto desconocido, y esto, repito, esto de construir códigos comunes, poder acercarnos a las indicaciones en un lugar más cercano, sabiendo a quién se la estamos diciendo. También el trabajo en terreno lo que nos permite es una oportunidad que no se da en otro tipo de sectores, ni de la salud pública ni de la salud privada, de conocer tanto el contexto. O sea, nosotros podemos saber qué le pasó a su familia, si es una familia que tiene una historia de intervenciones para determinadas cuestiones. Entonces ya podemos considerar eso, tener en cuenta, digamos, todo el universo que gira alrededor de esa persona, y que esas intervenciones sean lo más efectivas y significativas posibles para esa familia, porque en realidad es un poco que ya no podemos dejar de pensar al paciente aislado, sino que tenemos que pensar que la familia o la comunidad es nuestros pacientes, digamos. Así que bueno, eso era un poco comentarles cómo vamos transitando esta forma de intervenir diferente. Bueno, muchísimas gracias, clarísima la exposición de las tres, creo que expresaron su propia experiencia y un poco más de eso. Esto es una opinión personal, pero yo creo que la manera de mirar al paciente, después de haber transitado el territorio, ya sea en el centro de salud, mi experiencia fue en internación domiciliaria, pero habiendo estado en la realidad de ese paciente y familia, cambia la forma de abordaje para siempre. Creo que todas las profesiones que están dedicadas a la salud deben transitar esto para después ver qué realmente se puede indicar y qué no, porque desde el escritorio del hospital, a veces sin ninguna mala intención, pero se indican cosas que para ese paciente o para esa familia son imposibles de llevar a cabo por la realidad, esto que charlamos previo al encuentro este. Así que bueno, queda abierto el espacio si
si algún asistente quiere hacer alguna pregunta, algún aporte. A mí lo que me gustaría retomar algunas palabras como para que queden, digamos, a lo mejor como palabras claves, esto que dijo Mica del el consultorio conjunto, que es una forma, digamos, de atención muy favorable, porque estamos viendo al paciente entre distintos profesionales y cada uno desde su mirada puede evaluar o ver diferentes cosas. Esto de ser matriciales, porque estamos cubriendo diferentes centros, ¿sí? Porque estamos en 3 o 4 centros que a veces pertenecen al mismo distrito y otras veces no, ¿sí? Todo este trabajo que se va armando y que lo dijimos muchas veces de manera artesanal, porque tiene que ver con cada familia en particular, digamos, no tenemos como algo estructurado o armado en general para todos los pacientes, depende de cada familia, porque trabajamos con las familias, y sobre todas las cosas el concepto de trabajar en equipo, no trabajamos solas, nunca trabajamos solas dentro de los centros de salud, ni dentro ni fuera, porque todas nuestras experiencias tienen que ver con el trabajo conjunto, siempre con otros, digamos, no solamente el recorte de lo fonoaudiológico, sino ver al paciente y a su familia en todos los ámbitos desde todas las miradas que uno puede tener de ese paciente y de esa familia. No solamente lo fonoaudiológico, no solamente lo que tiene que ver con el lenguaje, sino todo lo que le pasa a ese paciente que nos llega a la consulta por alguna dificultad en la comunicación, en el lenguaje, pero que detrás de esa cuestión o de ese motivo de consulta hay miles de cosas que le están pasando. Entonces, como estos 3 conceptos fundamentales, esto del trabajo matricial, porque vamos cubriendo diferentes lugares, el trabajo con otros, digamos, esto del trabajo en equipo, no quedarnos solas, ni en el consultorio ni fuera del consultorio, porque aunque estemos trabajando de manera grupal o en un taller, también podemos estar muy solos en ese trabajo, ¿sí? Sin formar parte del equipo. Así que bueno, me parece importante en esto del trabajo en territorio tener como estos conceptos un poquito anclados de alguna manera. No sé si alguien quiere agregar algo. No, y ya que Fer, hablas de esto de los distintos roles, por ahí nos pueden contar un poco, en este tiempo tan especial para todos y de tantos cambios en las formas de trabajar y de abordar, y bueno, ¿cómo fue? ¿O qué roles han tenido que ocupar? ¿Cómo ha sido la experiencia en los centros de salud, en los distintos, porque debe ser distinta en cada centro? Así que si quieren contarnos un poco eso, estaría bueno. Bueno, no sé. Bueno, en realidad, ay, perdón, Fer, no sé si quería. Hemos cumplido distintas tareas muy diferentes a las que en general trabajamos. Hemos salido a hacer el plan detectar, por ahí la tarea que siento que nos convocaba más, bueno, se habilitaron vías de WhatsApp y Facebook para charlar, para que la gente haga sus consultas y no se acerque al centro de salud. Y por ahí en eso era algo que yo sentía que con eso seguía siendo fonoaudióloga, porque bueno, hicimos muchas otras actividades que parecía como que dejábamos nuestra especificidad de lado, y yo decía, bueno, porque era un medio de comunicación, y también la forma de responder esos mensajes, la forma de acercarnos a los pacientes y descubrir también el valor que le dan a nuestra palabra solo por el hecho de ser parte de la institución con la que cuentan. Muchas veces en algunos barrios es la única institución con la que cuentan ahí cerca. Entonces realmente el valor de nuestra palabra, a veces no saben ni siquiera con qué persona del centro de salud están hablando, pero lo que nosotros le transmitimos tiene un valor increíble para ellos. Entonces nos hizo recapacitar, y yo trataba de transmitirle también a mis compañeros esto, de la enorme responsabilidad que significa eso a la hora de estar contestando un mensaje a una persona que está con una necesidad de salud, o sea que, bueno, y tantas veces de contención y
de otras cuestiones más. En los dispositivos de desarrollo que obviamente tuvimos que suspender, una de las cosas que también hicimos, bueno, fue manejarnos, armamos grupos de WhatsApp y distintos medios de comunicación y armamos videos, o sea, tratar de replicar, a lo mejor filmábamos videos en el mismo espacio donde compartíamos, tratábamos de cantar las canciones que cantamos habitualmente, cosa de llevarles a la casa un poco ese espacio, porque bueno, esas dificultades por las cuales fueron derivados a ese espacio no desaparecieron en este tiempo, y para nosotros era muy importante seguir tratando de estar cerca de alguna manera. Sí, sí, comparto todo lo que vienen diciendo porque es así como dicen las chicas, nos hemos reconfigurado en nuestro rol, pero sin embargo pudiendo llevar, ¿no? Estas reflexiones, estas preguntas, ¿no? que son parte de nuestra disciplina a las acciones que se venían realizando aún así en la pandemia. Otra cosita que también me parece importante rescatar era esta atención que se tenía sobre las situaciones de mayor complejidad, ¿no? que tenemos y de las cuales somos parte, en donde aún así, en medio de la pandemia, digamos, tratábamos de alguna manera de poder estar cerca, de poder hacer alguna visita domiciliaria, de poder, bueno, de alguna manera poder estar siguiendo o estando cerca, ¿no? Frente a la cuarentena, al aislamiento, ¿no? Y a la ausencia, digamos, de la participación en los espacios que ya estaban construidos, priorizando, digamos, algunas situaciones que quizá demandaban mayor atención de los equipos y de otras instituciones con las que se venían trabajando. Eso también lo hemos hecho. Hemos repartido medicación por todos los barrios también, y me hace acordar esto que vos decías, Eli, de cómo, de la importancia de esto, de cómo uno, con la palabra, con la presencia, con el solo hecho de llegar a la casa y preguntar cómo están, cómo se sienten, en un ratito del encuentro, ¿no? Cuando uno le dejaba la medicación, esa llegada, ¿no? Del Estado, si se quiere, a ese paciente, a ese usuario que quizá era un adulto mayor, que no podía salir, ¿no? Que se había priorizado la entrega de medicación para o que tenía factores de riesgo. Y bueno, esa llegada, ese preguntar cómo estás, ese escribinos lo que necesites, ¿no? Y estar cerca aliviaba y contenía, y bueno, también ser parte de eso es muy importante como trabajadores y trabajadoras de la salud pública, ¿no? Eso. A mí me gustaría escuchar algo de las demás que van a opinar, sí, que nos pregunten. Acá hay una pregunta, aparece una pregunta. Hay un montón de comentarios hermosos que voy a leer, pero voy a empezar por la pregunta que la hace Marce Díaz. Dice, quisiera saber qué cantidad de fonoaudiólogos hay por distrito. No sé si las chicas saben todos los datos, porque bueno, hay muchos distritos. Cuando un niño requiere tratamiento, ¿dónde puede ser asistido? En realidad hay 9 fonoaudiólogas que trabajen en centros de salud y están repartidas en 25 centros de salud de los 51 que hay a nivel municipal. A nivel provincial no hay fonoaudiología en centros de salud. Bueno. Y el tema de los tratamientos, obviamente que la parte terapéutica sí se lleva a cabo en el centro de salud. Nosotras hablamos mucho de estos dispositivos que a lo mejor, bueno, es lo grupal, pero también dentro del dispositivo grupal se hace apoyo terapéutico. En la parte individual también, el consultorio, nosotros hacemos evaluaciones, diagnósticos y obviamente que los tratamientos se hacen en el centro de salud. Sí, además
Perdón, no, que no solo realizamos ese taller de desarrollo infantil, ese es como el más conocido y más glamoroso, claro. digamos. Sí. Pero hacemos otros para otras Otros dispositivos, sí. Sí, y un poco, digo, reflexionando y que es mucho el camino ganado, ¿no? Y hemos podido entrar, ¿no?, en los centros de salud, pero sin embargo, la lucha está para poder, digamos, me parece que estos espacios también acompañan y favorecen a visibilizar la gran necesidad de los profesionales de fonoaudiología en el primer nivel de atención, porque no alcanza estar, si bien tenemos este rol, ¿no?, de apoyo matricial y estar en distintos centros de salud pudiendo acompañar a los equipos y haciendo toda la cantidad de estrategias e intervenciones que hemos contado hoy, no alcanza, se necesitan más profesionales de la fonoaudiología, porque el trabajo que se puede hacer, digamos, con mayor cantidad de carga horaria dentro de un centro de salud y dentro de un territorio particular, como veníamos diciendo, con mayor carga horaria, que pueda estar no solo atendiendo la gran demanda que hay a nivel de tratamiento individual, sino también pudiendo realmente empezar a gestar otro tipo de intervenciones que son sumamente necesarias para cada comunidad, que yendo un día por semana no da, ¿no?, el tiempo físico, ¿no?, para poder gestar algo más, ¿no?, de lo que existe. Y bueno, estamos ahí pudiendo visibilizar, contando, digo, me parece que dar lugar a estos espacios permite que se conozca y que se valore cada vez más nuestra participación, nuestra intervención, nuestra presencia en cada uno de los centros de salud y con mayor, digamos, cada vez con mayor carga horaria, ¿no?, y presencia en un territorio particular. Eso sería un real trabajo de prevención. Claro. Que hubiéramos ese sería el real trabajo de prevención. Para no seguir corriendo detrás de la patología, porque si no siempre estamos atrás. Sí. Y en realidad la idea, o sea, fundamental es poder empezar a trabajar mejor desde la promoción y de la prevención para evitar estas grandes demandas que a lo mejor podrían ser evitadas si pudiéramos tener más espacios así para promocionar y prevenir. Exacto. Voy a leer, chicas, hay un montón de agradecimientos. Bueno, muy clara. Cuentan algunas experiencias. Gracias por compartir. Patricia Acomazo, Fer Felice, un placer escucharlas. Gracias, compañeras. Silvia García Lodi, muy claro los conceptos. Gracias por compartir y dar a conocer sus experiencias en territorios. Janina Sosic. Natalia Amorós, felicitaciones por el trabajo, gracias por compartir la experiencia. Bueno, de Dirección de Escuela de Fono, muy claro el concepto de la práctica en territorio, pensando en la práctica en contexto y sabiendo que ustedes transitaron por nuestra carrera, ¿qué sugerirían como aporte para un posible cambio curricular? Esa es una pregunta que no es solo un comentario halagador, sino también es... Más práctica en centro de salud, sí. Más práctica en centro de salud. Eso también nosotros charlábamos previo a esto, digamos, al webinar, y nos parecía interesante, así como en medicina se hacen las prácticas finales, que rotan por centros de salud o rotan también, bueno, por hospitales, tener la posibilidad de que se pudiera, digamos, hacer el pasaje por centros de salud, más allá de que después cada uno elija lo que le guste hacer, porque no a todo el mundo le gusta trabajar en lugares, digamos, como estamos nosotras, en APS o en centros de atención primaria, pero bueno, por lo menos tener la experiencia y conocer de alguna manera cómo es el trabajo, más allá de que nosotras ahora lo estamos contando, pero bueno, verlo en vivo y poder experimentar es diferente. Sí, otra cosa que habíamos pensado también cuando charlábamos para armar
este webinar era también poder incluir estos conceptos a lo largo de toda la carrera y no solamente en la materia salud pública, sino como poder empezar a dar una mirada cuando estamos, digamos, pensando las distintas patologías, las distintas, digamos, cuestiones más específicas. Justamente les preguntaba por eso, se escucha ahí, justamente les preguntaba por eso, porque en un momento mencionaron el cambio de paradigma, ¿no? Y cuánto tiempo hemos estado parados en el concepto de una práctica como el hacer práctica después que se terminó una teoría, ¿no? Son distintos conceptos de práctica. En cambio, en la práctica que uno está pensando en los nuevos paradigmas, es la práctica desde donde el profesional nace y cambia la mirada de ver después esa teoría. Es como que va de la mano de la práctica. Lo que llaman, bueno, muchos referentes como Freire, la práctica en contexto, la práctica situada, ¿sí? Es desde el inicio la práctica, no aprender teoría para hacer práctica. ¿Sí? Y bueno, les preguntaba justo por eso, como lo pensaron ustedes. Sí, exactamente, y además vivenciar lo que implica estar en un territorio particular, ¿no? Vivenciar lo que te pasa por el cuerpo, todo lo que se te desafía, todos los obstáculos con los que te encontrás, ¿no? Todo lo que no conoces y tenés que volver, ¿no?, a revisarlo teóricamente y a nutrirte de otras concepciones para poder empezar a dar respuesta a eso que en la práctica te aparece como desconocido, ¿no? Como, ¿qué hago? ¿Por qué esto? ¿Cómo intervengo acá? ¿No? Entonces, esa retroalimentación constante entre el afuera y el adentro, ¿no?, de la universidad, esto de que lo que veo afuera vuelvo a la universidad y algo le encuentro una respuesta, ¿no? Alguna otro autor aparece dependiendo de esa práctica, ¿no?, concreta, porque no todas son iguales. Y ese aprendizaje cuando se enlaza es tremendamente, digamos, hermoso, porque es ahí donde uno aprende de verdad, ¿no? Cuando puede enlazar eso que vive, que experimenta en la práctica concreta con lo que piensa, y que mirarlo desde ese lugar hace que sea una forma de trabajo que siempre va en crecimiento, ¿no? Que siempre está en transformación. El contexto cambia y cambia también la teoría, ¿no? La práctica va cambiando, los tiempos van cambiando, los niños, la familia, digo, todo va cambiando, el contexto social, la situación, y también va cambiando la teoría, también va cambiando ese lugar que vamos construyendo en constante movimiento. Es como, como mi anhelo, digamos, en cuanto a poder pensar, ¿no?, en este cambio de paradigma y en este cambio a nivel curricular y de formación que sería, bueno, recontra hermoso, y de poder acercar a los estudiantes, a las estudiantes al centro de salud como primer nivel, justamente, como primer nivel de práctica, como primer nivel de encuentro con eso que implican los... ¿Y sabes a qué tiene Alex? Alguien no tiene el micrófono silenciado y hay unos niños jugando. Bueno, le agradecemos la presencia a nuestra secretaria académica de facultad, Susana Villarreal, y les leo el comentario que la verdad que emociona un poco porque dice: son las puertas de entrada al sistema para mucha gente. Felicitaciones por el recorrido construido. Lo que soñé hace más de 25 años atrás en mi tesina de licenciatura, ustedes lo han logrado. Así que gracias.
Julia Bertone dice gracias por compartir las valiosas experiencias. Mayra Vesco, profe, yo les quiero preguntar si considerando el trabajo en territorio han podido ver quizás un factor en particular que incide en el barrio y si han podido trabajarlo, por ejemplo, de manera intersectorial. ¿Se entiende? La pregunta está complicada. No escuché, no se escuchó bien, Maru. La repito. Profe, Dale. se ve que es alumna de ustedes. Yo les quiero preguntar si considerando el trabajo en territorio han podido ver quizás un factor en particular que incide en el barrio y si han podido trabajarlo, por ejemplo, de manera intersectorial. Como un factor particular en determinado barrio. No creo que sea el mismo para todos los territorios, ¿se entiende así? Sí, se entiende. Pasa que hay cuestiones que sobresalen más en cada comunidad porque tienen que ver con las problemáticas que atraviesan. Por ejemplo, pasó para contar un ejemplo, que en un mes, en distintos pacientes de un mismo centro de salud, todos los días me comentaban una situación de violencia vivida en su casa. Entonces, de distintos tipos. Entonces, bueno, llegó un punto que fue necesario compartirlo con mis compañeros y pensar en una estrategia, a lo mejor no lo pensamos intersectorialmente, pero sí lo pensamos interdisciplinariamente, de cómo dar una respuesta ante eso, porque evidentemente era una problemática que estaba, digamos, signando ese barrio donde frecuentemente hay muchos hechos de violencia y de inseguridad, entonces, bueno, eso se estaba replicando en los hogares y los niños, fue muy marcado que un mes pasó que casi todos me comentaban alguna situación así, entonces, bueno, trabajamos principalmente con psicología para buscar algún dispositivo que fue, digamos, por corto tiempo a lo mejor, pero para poder dar respuesta a eso. Porque ahí, bueno, surgen emergentes, a lo mejor en una terapia individual empiezan a surgir estos emergentes, pero también la forma de lectura es diferente que si estuviéramos en un consultorio solas. No se puede leer aisladamente eso que pasa. Muy claro. Gracias por compartir sus experiencias. Qué importante trabajar, construir la comunicación y los vínculos con la comunidad, dice Nadia San Martino. Antonella Ferrero, más fondos en APS, es una demanda urgente y necesaria de visibilizar y también a construir. Eso que hablábamos, acordamos todas. Andrea Conti le comenta a Susana Villarreal que con una compañera tomamos su tesis como referencia para volver a estudiar el tema actualmente. Un placer escucharla. Marce Díaz, ¿han podido establecer redes con las escuelas especiales? Esa es una pregunta. Sí. Sí. Sí, así como hablábamos, bueno, el trabajo interinstitucional no solo está con las instituciones que están presentes en el barrio, sino también con las escuelas especiales que están, digamos, de alguna manera referenciadas a las escuelas que están en el barrio, digamos, o a las que asisten los niños y las niñas que acompañamos, y sí se trabaja en conjunto con las escuelas especiales, con las integraciones, con las evaluaciones y los pedidos de integración, y al mismo tiempo con el proyecto terapéutico en sí que se va pensando para cada situación. Sí, son parte del equipo de instituciones. Marcedú comenta que trabajó de honor en 3 años en el Policlínico San Martín, tal vez Silvia la conoce, a fines de los 80, no. Es lamentable la escasez de cargos en salud, y comparado con esa época, ahora estamos en con la esa gloria. época, sí, por eso yo cuando empezaba a hablar, que bueno, mi ingreso fue en el 2006, decía que estaba Silvia anteriormente, ella y Lucía Corneli fueron de las primeras que trabajaron en centros de salud, y bueno, y a partir del 2006 es como que se empieza a abrir la necesidad de incorporar, digamos, fonoaudiólogas en los equipos. Yo creo que también estas actividades que se fueron llevando a cabo es como que cambiaron un poquito
la mirada de los equipos y la necesidad de la incorporación del fonoaudiólogo dentro de lo que es el equipo, si uno de alguna manera lo ve como equipo mínimo, o sea, la necesidad por la demanda, por lo que generamos, por las respuestas que hubo. Me parece que eso fue cambiando también un poco. Y ojalá que de acá en adelante sean muchas más las que ingresen. Ojalá. Patricia Comazo dice: felicitaciones por esta experiencia y defender el espacio en los centros de salud. Anto Lescano les dice: exactamente, como estudiante siempre pienso en la vuelta a mi territorio natal en cuanto a la demanda y necesidad, y poder ampliar la promoción de nuestro trabajo y llegar a generar un gran cambio. Gracias por compartir todas sus experiencias. Y amplía: sería muy rico para las estudiantes poder observar el trabajo fonobiológico en APS. Bueno, la dirección de escuela agradece todo lo que hacen, cómo lo hacen, son referentes. María Alejandra Santi, gracias, un placer escucharlas, muy necesarias las experiencias. Virginia Kulich, gracias por compartir las experiencias, un placer escucharlas. Micaela Fagioli, gracias por los comentarios. Un placer compartir este espacio tan enriquecedor y necesario. María Eugenia Ares, hola, muchas gracias por estar. El trabajo en territorio es una oportunidad única para generar cambios. Gracias por estar, orgullosa de la Secretaría de Salud. Hermoso escucharlas con este compromiso y entusiasmo. Gracias. Macarena Fernández, gracias a todas por compartir estas experiencias. Pude participar como practicante en centros de salud y es una experiencia única y muy gratificante. Sería muy interesante que todos los estudiantes tengan la posibilidad de habitar esos espacios en algún momento. Bueno, eso se repite, es como que eso hay que... Pronto llega el... Pronto. Felicitaciones, el trabajo en equipo es enriquecedor. Felicitaciones, chicas, estuvo hermoso. Bueno, para el final, no sé si puedo acotar unas palabras, que no escribí nada, pero estoy sumamente emocionada y me han quedado palabras sonando, por ejemplo, de esto del trabajo en equipo, de trabajar en la comunidad, de trabajar en el territorio. Me acuerdo lo que decías vos, Fernanda, cuando llegaste a la zona noroeste, que estaba yo a cargo de Incarín, apareciste en Incarín a contactarte, o sea, fue el primer encuentro que vos hiciste con otra institución. Después tuve el placer de compartir a Incarín con Celina como practicante del SPOF. Después ganó una concurrencia con el Colegio de Fonoaudiólogos y siguió como concurrente. Después trabajamos en un proyecto de investigación sobre este tema. Bueno, ahora está compartiendo la cátedra con nosotros. Y verlas con la profundidad que han desarrollado el tema, el crecimiento que tienen en esto. La verdad que es sumamente emocionada. Y bueno, quería un poco responder con esto de las prácticas, ¿no? Esto que escribe Macarena Fernández. Macarena está practicando con Celina en un centro de salud, y ingresó a ese centro de salud a través de las prácticas del SPOF. Entonces es un espacio que está abierto, que lo vamos a seguir trabajando. Este año hemos hecho como un impasse, si bien algunos practicantes están haciendo prácticas virtuales, que no es lo mismo, pero bueno, es un espacio como para seguir profundizando y enriquecer todo esto que han hecho ustedes, porque realmente es hermoso. Así que bueno, felicitaciones a todas, gracias por este espacio para compartir y bueno, para seguir creciendo entre todos. Pero realmente muy emocionada, porque hay experiencias riquísimas, desde el hecho de trabajar en la sala de espera, en la comunidad, meterse con la familia, en distintos ámbitos, en distintos terrenos, bueno, me parece que es sumamente necesario. Así que bueno, gracias a todas las organizadoras y a las tres disertantes que realmente emociona, bueno, y a Macarena que ha estado ahí de practicante en centros comunitarios. Así que bueno, gracias, nada más. Bueno, muchas gracias. La verdad que celebro estos espacios que está dando el IUFAR, de habilitar, aunque sea, bueno, quizá este contexto pandémico permitió ¿no? que se empiecen a generar y que esto después continúe. Es sumamente necesario contar y compartir con la comunidad, no solo fonobiológica, sino con toda la comunidad de profesionales de la salud, de la educación, porque estamos ahí siempre en ese puente entre la salud y la educación.
compartir nuestra experiencia y compartir a la fonoaudiología desde todas sus construcciones, ¿no? Y que es una práctica que se va transformando, que la vamos transformando, así que muy agradecida por esta invitación. Acá hay otros comentarios. Patricia Comazo dice, el trabajo en equipo junto a psicopedagogía y psicología hay que pensarlo como una forma de trabajo junto con la familia. Gracias. Y María Vespo, muchas gracias, súper necesario. Aprendemos un montón de la experiencia propia que nos comentan. Coincido con los comentarios de salud pública, deberían atravesar toda la carrera y prácticas en APS. Una cosita más para comentarles que hay otro espacio donde estaba Antonella Ferrero, que son los Centros de Acción Familiar, los CAF, donde también hemos tenido varios estudiantes que han hecho prácticas ahí. Si bien todo esto es voluntario por el momento, pero bueno, hay que seguirlo trabajando, pero se ha venido trabajando en distintas áreas de la carrera, ¿eh? Así que bueno, muy de a poquito, pero son espacios como para seguir profundizando. Otra vez gracias, no hablo más. Listo. Bueno, vamos a ir haciendo un cierre. ¿Qué les parece? ¿Qué nos quedó, Maru, para leer? Nos quedó un solo comentario de Anto, recién en respuesta se ve a lo que estábamos hablando. Gracias por los aportes de todas, a seguir luchando por más salud pública para todos, todas y todes. Buenísimo. Yo me quiero tomar una licencia desde IUFAR y pedirle a nuestra secretaria académica que haga el cierre de esto, porque, digamos, la genética de nuestra secretaria, y creo que es lo más pertinente. Pasarte la palabra, Susana, para que hagas el cierre de este webinar, que tiene que ver con algo que es muy de tu campo de acción y de todo lo que has estado trabajando desde la escuela. Así que nosotros nos corremos, le agradecemos a todo el mundo y nos gustaría, tanto con Ale, con Caro, con Ana, que vos puedas hacer el cierre de este webinar. Ay, bueno, chicas, realmente es mucho compromiso. Primero pido disculpas porque me conecté más tarde. Realmente hoy llegué casi 4 de la tarde de trabajo, así que tuve que descansar un poco, no puedo seguir si no, los años pesan. Pero con alegría, primero al escuchar que habían proyectado este webinar, y aparte, hay tantas cosas que les quisiera decir. Yo empecé por, recordar que en el año 93 empecé a trabajar sobre este tema, donde terminé recorriendo vecinales, porque había solamente 2 fonoaudiólogas en el Pasteur, y recién creo que empezaban en el San Martín. Pero yo había hecho el corte con que quería que hubiera más de un año de permanencia en un centro de salud, así que creo que el San Martín no lo tomé en ese momento. Pero a partir de la experiencia con la doctora Richiger, yo ahí aprendí muchísimo del equipo interdisciplinario y cómo realmente había que trabajar en territorio. En teoría, por supuesto lo escribí en teoría, pero con un apasionamiento que lo seguí a partir de muchos otros autores. Y después lo continué en mi trabajo de tesis de la maestría, en el sentido de que creo que hay mucho para decir con respecto al trabajo de integrar equipos de salud. Y no solo a lo mejor en centros de salud, hasta ahí, bueno, fue la aspiración de trabajar sobre ese tema, pero creo que se abren muchas otras perspectivas, muchísimas otros espacios donde la fonoaudiología puede ir pesando. Yo decía recordando mi paso por el Hospital Centenario, donde yo en los años 80 me estaba preguntando qué pasaba con los pacientes que no llegaban al hospital. ¿Qué pasaba? Ahí apareció el concepto de APS, fines de principios de los 80 recién, y ahí es cuando me doy cuenta que el insertar al fonoaudiólogo en los centros de salud era el camino. Y hasta estoy convencida que el primer nivel tiene que ser mucho más amplio que el segundo y el tercero. Tenemos que invertir la pirámide. Realmente tiene que ser al revés, el trabajo de promoción y prevención en territorio y después ir avanzando, porque claro, hay patologías más complejas con otras
especialidades que son necesarias, con otra interconsulta, otra tecnología. Pero tiene que ser de abajo, que se ensanche muchísimo esa base. Bueno, y ahora dentro de lo que puedo contribuir a nuevos proyectos, a un cambio curricular que respete esta idea de dónde lo colectivo tiene que pasar por prevención, promoción y poder hacer detección temprana para ganar tiempo. Cuando hace muchos años decíamos que el chico que llegaba a los 3 años a la consulta era tarde, ¿y cuánto tardamos en lograr que se bajara esa edad? Pero el trabajo en talleres siempre me pareció espectacular cuando empezaron en el 2006, donde fui viendo cómo crecían las fonoaudiólogas, cómo crecían los trabajos de incursión en los terrenos y cómo se iba fortaleciendo la profesión, y creo que va por ese lado, no sé, mi corazón siempre estuvo en lo público, no en lo privado, así que por ese lado es que yo creo que si la mayoría de las consultas son para gente que no tiene cobertura más que el sector público, bueno, ampliemos la formación de los fonoaudiólogos en ese sector. Y hasta ahí, chicas, porque si no me emociono mucho, les agradezco muchísimo. No pensaba hablar, no estoy preparada ni luqueada como para entrar a la cámara, estoy muy de entrecasa, pero bueno, un abrazo a todos y a todas. Y les agradezco, bueno, la consideración de darme el cierre, simplemente. Así que un abrazo de corazón, nada más. Gracias a todas y todos por estar. Muchas gracias. Gracias por invitarnos, gracias porque antes de esto tuvimos reuniones que nos llevaron también a volver a pensar, a ver qué íbamos a contar, a repasar, digamos, todas nuestras experiencias, nuestras prácticas. Así que bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Gracias al triunvirato, que fue una maravilla. Así que muchas gracias, Fer, Micaela, Celina, y a Fer Felice, que también nos acercó parte también de sus ideas para poder materializar el encuentro de hoy. Es decir, que de construcciones colectivas se trata. Así que entre todos sumamos y hacemos. Ahí estamos. Ay, Silvia, ahí te veo. Muchas gracias. Bueno, hay algunos comentarios más, ¿los puedo hacer los aportes? Bueno, Silvia García Lodi dice: Susana fue una de las primeras militantes de nuestra disciplina. Tal cual. María Eugenia Ares, les aporto que desde hace años la pirámide está invertida en cuanto a horas fonoaudiológicas, se refiere a la salud pública en la municipalidad. Nadia San Martino, gracias a Liufaria, dirección de escuela, gracias al SPOF por tanto trabajo, gracias compañeras. Gracias colegas, dice María Eugenia. Marité, muchas gracias, hermoso encuentro. Vamos por más. Marité, hermoso encuentro. Muchas gracias. Gracias. Hay muchos más gracias. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos, nos estaremos encontrando en otros lugares. Gracias. Si no, nos quedamos hasta las 10 de la noche, nos quedamos. Bueno. Chao. Un abrazo, chicas. Gracias. Gracias, chicas. Muchísimas Gracias.